¿Se logra ver? Ya, de acuerdo a la especie y el tema que se escogió. Bien. Eh, Hay varios trabajos que tratan de alguna forma de medir la diversidad biológica, por un lado, ¿no? Y por otro lado, tratar de encontrar también alguna aplicación genética, ¿no? Un tema de genética de poblaciones en general puede ser pues un estudio desde temas eh, taxonómicos o morfológicos hasta un tema de usar marcadores moleculares de cualquier tipo, ¿no? Proteico, en secuencias nucleicas. Y tratar de encontrar, lo que se trata de encontrar es, por un lado, una estructura genética idéntica, de modo de que si, por ejemplo, queremos hacer una recuperación o queremos hacer un repoblamiento, estemos hablando, ¿no?, de poblaciones que son idénticas, más o menos idénticas en cuanto a heterocigosidad genética, etcétera, ¿no? Si ya queremos hacer algo más adicional, ¿no? Ya sí, ¿no? Ya queremos hacer algo adicional, ya podemos estar, ¿no?, involucrándonos en un tema de un programa de mejoramiento o de pre-mejoramiento genético en alguna especie hidrobiológica, ¿no? Si hace estudios, vamos a encontrar realmente cantidad de estudios a nivel molecular de especies de interés comercial, ornamental, en diferentes países, ¿no? Los estudios pueden ser continentales, grandes, los estudios pueden ser regionales o locales, ¿no? Y toda esa información está disponible, ¿no? Y también hay un tema de dinamismo de poblaciones que hay que tomar en cuenta. O sea, a veces datos que hemos tomado probablemente 3 o 4 años de antigüedad, de repente no están, no nos podrían servir. Entonces tenemos que levantar información, ¿no? Es información de lo más reciente posible, ¿no? ¿No? Ahí tenemos algunos ejemplitos. Esto, por ejemplo, es un estudio que hacen técnica de electroforesis. Miren ustedes, ¿no? Se hacía mucho el tema de electroforesis en proteínas hasta más o menos 2010. Después ya cuando las técnicas de secuenciamiento estuvieron más disponibles, ya se revertió el tema, ¿no? Pero ahora otra vez se ha vuelto a tomar el tema de proteínas o de fenotipos. ¿Por qué? Porque a veces la secuencia no necesariamente enlaza con un tema evolutivo de un grupo de poblaciones hidrobiológicas, sino que realmente quien interacciona es la proteína en sí, ¿no? Y esta genera pues mutaciones en la secuencia de ácidos nucleicos, ¿no? Vamos a unos ejemplos, ¿no? No, Rapid, por ejemplo, Rapid se utilizó también bastante hasta el 2010, ¿no? Para cuando no había todavía el tema del secuenciamiento, la disponibilidad de tener secuencias ni genomas completos, ¿no? O grandes porciones del genoma de organismos hidrobiológicos, se recurría realmente a levantar información del polimorfismo genético de las mismas, ¿no? Algunas con un relativo éxito, otras no, ¿no? Porque la información, si bien era variabilidad genética, a veces no la tenías cómo cotejar con el tema para hacer un programa de mejoramiento, ¿no? Ahí tenemos desde las más básicas, ¿no? Como los rapis, por ejemplo, que ya realmente ya los rapis ya no se utilizan mucho, ¿no? Y se buscaba correlaciones de todo tipo, ¿no? Ahí tenemos otro patrones geográficos de variación genética, por ejemplo, este es en el Golfo de California, ¿no? En México, ¿no? Tratando meramente de encontrar, como les digo,
esa diversidad biológica, esa heterocigosidad, ¿no? Esa genética de poblaciones a todo nivel, ¿no? ¿No? Como les digo, ustedes pueden estudiar proteínas, pueden estudiar una estructura taxonómica, morfológica, pueden usar secuencias de ácidos nucleicos, de ARN, lo que ustedes quieran. El tema es de que esta variabilidad genética se coteje con la verdadera variabilidad evolutiva que ha tenido ese grupo de organismos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ya la información, el NCBI ha crecido exponencialmente. Te van a encontrar realmente ahí todo las secuencias, ¿no? De muchos organismos, ¿no? A nivel de ADN nuclear, ARN o a nivel de ADN mitocondrial, ¿no? Ya existe realmente todo un bagaje de estas secuencias disponibles y de acceso para cualquier persona, ¿no? Tanto de vertebrados como invertebrados, ¿no? ¿No? Algunos proyectos ya están concluidos también, ¿no? Hay proyectos genomas que ya están concluidos y que se busca, ¿no? Encontrarle esos genes que sean de interés para alguna aplicación en acuicultura, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos, ¿no? La data ya está disponible, ¿no? ¿No? Ahí tenemos algunos ejemplos adicionales, ¿no? ¿No? Y buscando genes, no solamente uno, sino simplemente genes resistentes al estrés, de interés productivo, de resistencia a enfermedades, con algunos rasgos productivos superiores, reproductivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Estamos simplemente siempre aplicando toda la formación de marcadores moleculares para conformar, ¿no? Y estudiar esa variabilidad genética y poderla utilizar en algún momento en programas de mejoramiento, ¿no? Entonces se hace toda una selección genómica, ¿no? Vemos fenotipos, que es lo que estamos manejando acá en Perú, básicamente fenotipos, ordenarlos un poco, eso sí, ¿no? Algunas cositas ahí en genotipos, ya a nivel molecular, ¿no? Algunos marcadores que podemos utilizar para hacer más rápido. La idea es tener un banco de datos para poder hacer un mejoramiento genético mucho más rápido, ¿no? ¿No? Entonces, grupos familiares también, ¿no? A veces tenemos la población subdividida o en pequeñas subpoblaciones, ¿no? Y ver pues si alguna de estas subpoblaciones tiene alguna ventaja con respecto a la otra, ¿no? De repente alguna podría tener resistencia a enfermedades, otro grupo podría tener un tema de conformación, ¿no? O alguna podría tener una ventaja productiva, cárnica, qué sé yo, ¿no? Longevidad, número de crías, etcétera, ¿no? Etcétera. Y vamos a proyectar a ver si logramos ver. A ver. Déjeme. Vamos a ver. Vamos a utilizar un poco las ayudas de los tics. Caramba, un ratito. Bien, voy a compartir.
¿Se logra ver la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Dígame si se escucha, por favor. A ver. Sí se Muchas gracias escucha. por la invitación. ¿Se escuchó? Sí se escucha. Ya. Ok, atentos, por favor. Atentos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, a Thermo Fisher. Em, y en esta ocasión les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido en el grupo de genómica en acuicultura de la Universidad de Chile, los cuales apuntan principalmente a la utilización de herramientas genómicas para el mejoramiento genético en distintas especies acuícolas de interés para Latinoamérica. ¿Mm? Bien, para todos quienes trabajan en mejoramiento genético acuícola, ¿verdad? Y en acuicultura en general, el objetivo de mejoramiento dentro de estas especies incluye primariamente el crecimiento corporal, que eh, generalmente se mide como peso cosecha y se corrige por la edad. Y en este sentido es bastante sencillo incorporar este carácter dentro de los programas de mejoramiento genético, ya que se mide en los propios candidatos a la selección, ¿sí? Por otro lado, es de interés también incorporar otro tipo de caracteres, como caracteres de calidad de producto, tales como contenido y composición de grasa, color de carne, rendimiento de filete y también resistencia a algunos factores bióticos, enfermedades bacterianas, virales y parasitarias. Y hoy en día también a factores abióticos, tales como hipoxia, tolerancia a estrés térmico, etc. Estos caracteres que aparecen acá en rojo son características que no pueden ser medidos en los candidatos a reproductores propiamente tal. Por lo tanto, aquí existe una oportunidad para la genómica. Eh, Esto es parte de una revisión que hemos realizado el año 2019 en salmones y trucha, salmón atlántico, trucha arcoíris y salmón cojo. Acá ustedes ven todos los caracteres o las características que son relevantes dentro de los programas de mejoramiento genético en estas especies: peso cosecha, rendimiento de filete, color de carne, retención de pigmento, contenido de grasa, resistencia a bacterias, resistencia a parásitos, etc. Y en esta columna, un parámetro genético muy relevante al momento de seleccionar animales, el cual se denomina heredabilidad, ¿verdad? Es un valor que va entre 0 y 1, mientras mayor sea o más cercano a 1, eh, significa que esa población para esa característica en particular presentará una mayor respuesta a la selección, ¿sí? Por lo tanto, debemos estimar estos parámetros genéticos antes de poder mejorar las poblaciones para una característica en particular. Resultados son bastante favorables, yo diría, en todas las especies acuícolas, cerca de un 10%, incluso en tilapia, hasta cerca de un 20% de respuesta a la selección por generación se ha determinado para características de crecimiento corporal, como por ejemplo en esta población de salmón del Pacífico, salmón cojo con 8 generaciones de selección, se ha logrado cerca de un 10% de ganancia genética en cada generación, logrando entre 250 a 300 gramos de mejora en el peso a cosecha por generación, ¿sí? En Tilapia Gift, luego de 5 generaciones, esta es una publicación bastante antigua, del 2003, que muestra los primeros resultados de respuesta a la selección con valores cercanos a un 20%, ¿sí? Es decir, en 5 generaciones prácticamente casi se duplicó el peso corporal de tilapia de cultivo. La selección convencional para resistencia genética a enfermedades y también para características de calidad de producto eh, presenta una baja precisión en la estimación de los valores genéticos, debido a que estos se estiman en función del rendimiento de hermanos completos de los candidatos a reproductores, y esto genera un conflicto entre la intensidad de selección que se puede lograr y también la consanguinidad o el manejo de la consanguinidad, por lo tanto limitando de esta forma el progreso genético. Eh, Cuando tenemos información de pedigree, fenotipos y marcadores
marcadores moleculares del tipo SNPs, SNPs, utilizando modelos genéticos estadísticos adecuados, podemos incorporar los efectos de estos marcadores dentro de los procedimientos de evaluación genética, en lo que se ha denominado selección genómica, la cual incrementa la precisión de estos valores genéticos, incrementando de esta forma la respuesta a la selección y acelerando el progreso genético. Un método convencional de selección genómica utilizado en la actualidad es el denominado Genomic BLAP o predictor genómico BLAP. Y para poder implementar este tipo de metodologías es necesario tener acceso a una plataforma de genotipado de rutina, ¿sí? Esto bastante en general, ¿verdad?, cómo opera un programa de mejoramiento genético a través de selección genómica en acuicultura. Tenemos nosotros un grupo de reproductores, los cuales desovamos para generar la formación de familias. Estas familias o estos individuos de estas familias se marcan a una edad determinada a través de la utilización de dispositivos electrónicos, generalmente en peces, o colores en camarones. Al momento del marcaje, nosotros muestreamos tejido, muestreamos generalmente aletas de estos animales que vienen de distintas familias, procedemos a genotipar marcadores moleculares de tipo SNP, y también enviamos algunos de estos animales, ¿verdad?, a las poblaciones de entrenamiento, ¿sí? Estas poblaciones de entrenamiento son poblaciones que cuentan y son hermanos de los que son candidatos a reproductores, ¿verdad?, o de los que serán futuros candidatos a reproductores. Son estas poblaciones que cuentan con características o fenotipos que generan la muerte de los individuos o generan algún tipo de, se mide algún tipo de atributo el cual impide utilizar ese animal como candidato a reproductor, como por ejemplo resistencia a enfermedades, calidad de producto y también interacción genético-ambiental, ¿sí? Como por ejemplo interacción entre lo que ocurre en agua dulce y agua salada para salmones, o interacción genética debido a distintas temperaturas, distintos grados de salinidad, distintos grados de saturación de oxígeno, etc. Estos animales también contamos con fenotipos, pero también estos animales se genotipan, ¿sí? Por lo tanto, esta fuente de información va a los métodos de evaluación genética, ¿sí?, al Genomic Lab, a través de la información de SNPs de distintas densidades. A través de la identificación y marcaje nosotros obtenemos la información de pedigree, y a través de estas poblaciones de entrenamiento, ¿verdad?, obtenemos fenotipos de interés que también entran a la maquinita de las evaluaciones genéticas. Lo mismo para los candidatos a reproductores, quienes siguen su camino dentro del núcleo, ¿verdad?, no salen del núcleo, siguen su camino dentro del núcleo de reproductores, y para ello se mide crecimiento corporal. Que también entran, ¿verdad?, al sistema de evaluación genética. Se generan los valores genéticos genómicos, que son básicamente las predicciones del mérito genético de los reproductores para los distintos caracteres. Se toman las decisiones de selección y el ciclo continúa, ¿verdad? Esto es un ciclo que no se detiene, por lo tanto la mejora genética es continua, es permanente en la población, pero sí a partir de estos animales salen, ¿verdad?, reproductores o animales de elite que llegan a los usuarios finales o a las granjas comerciales, transfiriendo de esta forma la mejora genética realizada, ¿sí? Este es el esquema básico de selección genómica. Ustedes pueden revisar algunos aspectos teóricos y también algunos resultados, tanto en salmones como trucha, así como también en tilapia, en estas dos revisiones recientes en la revista Reviews in Aquaculture y Animal Genetics. Este segundo es un review invitado, ¿verdad? Ambos están disponibles en formato Open Access, por lo tanto pueden acceder de manera libre y enterarse un poquito más sobre los últimos avances en genética y genómica de estas especies importantes para Latinoamérica. Bien, sobre los marcadores moleculares, estos marcadores son segmentos de ADN que tienen una ubicación física identificable, es decir, un locus dentro de un cromosoma, y cuya herencia genética puede ser rastreada, como por ejemplo tenemos los marcadores SNPs o SNPs, polimorfismo de nucleótido único. Como pueden ver en la imagen de la derecha, ¿verdad?, hay una sustitución de una base por otra, y básicamente esto es lo que nosotros utilizamos para poder explotar
la variación genética de las especies acuícolas. Existen hoy en día paneles de marcadores moleculares de alto rendimiento para distintas especies de cultivo acuícola, como por ejemplo este panel desarrollado por el USDA, está publicado el año 2015, es un panel que utiliza tecnología termo para trucha arcoíris con 57.000 marcadores. Nosotros al año siguiente, es decir, el 2016, publicamos y liberamos un panel de 200.000 marcadores para salmón del Atlántico, el cual hoy día tiene una versión de menor densidad, 50.000 marcadores, también con tecnología termo. Esto hace un par de años, ¿verdad? A través de un consorcio entre Chile y Canadá. También hemos liberado 2 versiones de un panel de marcadores moleculares para salmón cojo, uno con 220.000 marcadores y otro con 70.000 marcadores. También hemos trabajado en el desarrollo de un chip para tilapia, el cual también está disponible. Y posteriormente vino una presentación de Diogo Hashimoto, con quien estamos colaborando a través de un proyecto binacional entre Chile y Brasil, financiado por ANIT, o ex CONICIT y FAPESPI, para el desarrollo de un panel biespecies o multiespecies para pacú y tambaqui. ¿Sí? Me imagino que Diogo va a comentar más sobre el desarrollo de estos paneles tan importantes para la acuicultura en Brasil. Recientemente también hemos utilizado un panel de 50.000 marcadores para camarón blanco, camarón banamey, y hemos demostrado la primera aplicación en una población comercial, ¿verdad? Y prontamente ya estaremos realizando estudios de selección genómica y estudios de asociación genómica en esas especies a través de una colaboración con un grupo en México. Los estudios de asociación genómica son asociaciones, ¿verdad?, entre fenotipo y marcadores a través de todo el genoma, utilizando todos los marcadores disponibles. Estos denominados también GWAS, del inglés Genome Wide Association Studies, se despliegan o se muestran, ¿verdad?, se plotean a través de lo que se denomina Manhattan Plot, en donde se muestran cromosomas alternos, ¿verdad?, en este caso negro y azul, a través de todo el genoma, y asociaciones entre SNPs, que en este caso son puntos, ¿verdad?, y algunos fenotipos. Ustedes pueden ver en este caso la asociación entre entre la característica color de filete y 50.000 marcadores en salmón del Atlántico. Sí, a diferencia del caso anterior, en donde existían solamente 2 QTLs grandes, ¿verdad? 2 regiones del genoma de gran efecto que explican la retención de pigmento en poblaciones comerciales de salmón del Atlántico, los caracteres de crecimiento corporal, y muestro en este caso el ejemplo de trucha arcoíris, son más bien poligénicos, es decir, están explicados por muchas regiones que se encuentran explicando, en este caso, el carácter de crecimiento. Acá ustedes pueden ver un estudio de asociación genómica que se realizó con cerca de 4.500 animales, ¿verdad?, para el carácter crecimiento a peso small. Y acá aparecen algunos genes que son relevantes dentro de estas regiones que están asociadas, algunos factores de crecimiento, algunos genes asociados a metabolismo de lípidos, o también genes que han sido asociados a crecimiento en otras especies, como en otras especies de vertebrado, como ganado de carne y también pollos broilers, ¿sí? Por lo tanto, uno también puede, a través de estos paneles de alta cobertura genómica, identificar regiones que están asociadas a caracteres de interés. He mostrado un ejemplo asociado a características de crecimiento. Acá podemos ver características asociadas a resistencia bacteriana. Este en particular es un estudio de asociación genómica para resistencia a Piscirrickettsia salmonis en trucha arcoíris. Pueden ver ustedes también aquí algunos genes de interés, como algunas interleuquina 11, receptores del tipo TOL y otros genes que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la respuesta diferencial de la trucha frente a la infección por Piscirrickettsia salmonis. Bien, moviéndonos un poquito más hacia
la utilización de secuencias de genomas completos, ¿verdad? Desde paneles de mediana densidad, 50.000, incluso de alta densidad, 200.000 o 600.000 SNPs, podemos movernos hacia la utilización de genomas completos, como en este caso. Este es un análisis de multicarácter, asociación genómica multicarácter en tilapia del Nilo, en donde utilizamos 1.300 peces con fenotipos para 8 caracteres de calidad de producto y 1,3 millones de SNPs que fueron imputados a partir de información de secuencias de genomas completos. Ustedes pueden ver que la mayoría de estos caracteres son poligénicos, es decir, existen regiones que están, muchas regiones que superan el nivel de significancia. Estas características, algo muy interesante, que están todas correlacionadas, por lo tanto, ellas son susceptibles o pueden ser, la potencia estadística puede ser mejorada a través de análisis multitrace, ¿sí? También esto ha llevado al descubrimiento de algunos genes interesantes para crecimiento, pero nuevamente todas estas características, al menos estas 8 características evaluadas, presentan un comportamiento poligénico en donde son muchas regiones del genoma las que se levantan cuando identificamos asociación. Por otro lado, utilizando también secuencias de genomas completos, María Ignacia Cádiz, una alumna de doctorado que está finalizando sus estudios, ha determinado huellas de selección y domesticación reciente en 3 poblaciones distintas de tilapia del Nilo, utilizando distintas densidades de marcadores, pero siempre dentro del orden de los millones de SNPs. Y hay algo interesante, que aparecen regiones que son paralelas, es decir, regiones sometidas a selección, sujetas a selección, o regiones sujetas a domesticación, que son comunes a través de las 3 poblaciones que tienen una historia demográfica distinta, ¿verdad? Acá tenemos poblaciones de Costa Rica y de Brasil, que han sido criadas y cultivadas en distintos ambientes, pero que sin embargo comparten algunas regiones seleccionadas a través de las 3 poblaciones, y algunas de estas regiones son importantes desde el punto de vista de la respuesta inmune, otras a partir de crecimiento y otras también importantes para desarrollo temprano. Una actividad muy importante dentro de nuestro grupo, y este es el equipo: Paulina, Baltasar, Pablo, Rodrigo, Sebastián y Tamara, tiene que ver con una asociación estratégica que estamos llevando a cabo desde hace ya más de 2 años con la empresa Aquagen, quienes son líderes en genética y mejoramiento genético de salmón del Atlántico y trucha arcoíris y salmón cojo, yo diría a nivel mundial. Con ellos estamos explotando información de secuencias de genomas para identificar QTNs en algunos caracteres de interés, como madurez, resistencia a piojo de mar, resistencia a CRS o a una bacteria, realizando metaanálisis de decenas de miles de animales para distintos caracteres a través de diferentes poblaciones, e integrando información funcional y de genómica cuantitativa, ¿verdad?, para poder apuntar a solventar este objetivo. Por ejemplo, acá muestro un metaanálisis de carga de parásitos, de carga de sílabis, en 5 poblaciones distintas, con 6.700 peces y aproximadamente 500.000 marcadores para el análisis, posterior a los filtros de control de calidad, y ustedes pueden apreciar que prácticamente todo el genoma se levanta, es decir, existen señales en prácticamente todos los cromosomas. Esto quiere decir que la resistencia o la carga a piojo de mar es un carácter altamente poligénico, es decir, está influido por muchas regiones del genoma, pero sin embargo aparecen algunos QTL, ¿verdad?, que sobresalen o que se muestran muy interesantes desde el punto de vista estadístico, ¿verdad?, como por ejemplo este en el cromosoma 3, y que podrían existir ahí algunos genes que controlan el carácter con una proporción de la varianza relativamente interesante. En términos de selección genómica, nosotros hemos aplicado selección genómica para distintos caracteres en distintas especies, en trucha, en tilapia, en salmón atlántico y otras especies. Acá les muestro el ejemplo de la aplicación de selección genómica para la resistencia o mejorar la resistencia al virus de la necrosis pancreática infecciosa, el virus IPN. En este gráfico se muestran las distintas familias y el porcentaje de mortalidad de cada una de ellas posterior a un brote experimental con el virus IPN, y en este caso aparecen las
las precisiones, ¿verdad? A través de validación cruzada, estimada a través de validación cruzada, para el carácter medido como día de muerte o también sobrevivencia binaria. En general, lo que podemos apreciar es que siempre existe una ganancia en términos de la precisión cuando aplicamos selección genómica en comparación al aplicar mejoramiento genético convencional, es decir, solamente pedigree y fenotipos. Por lo tanto, el genotipo está aportando, ¿verdad?, en la predicción de los distintos caracteres, en este caso un poco más de lo mismo, pero este otro carácter, resistencia Pizzuricchia salmonis en trucha, ustedes pueden ver que a medida que aumenta la densidad de marcadores, 500 marcadores, 3000 marcadores, 10.000, 20.000 y 27.000, la tendencia es que la precisión de la selección genómica aumenta por sobre la condición base, que en este caso es solamente selección utilizando pedigree, pero llega a un plató, ¿sí? Llega a un plató utilizando incluso distintos métodos, lazo bayesiano, o métodos frecuentistas como GBLAB, Single Step GBLAB, o también otro método bayesiano PIC, y esto tanto para día de muerte como sobrevivencia binaria. Por lo tanto, en general, podemos decir que la selección genómica incrementa la precisión y acelera el progreso genético para distintos caracteres en distintas especies, incluyendo trucha, tilapia, salmón cojo y salmón del Atlántico. Finalmente, me gustaría mencionar que nosotros, y esto responde a lo que a lo que se había visto, ¿verdad?, desde el punto de vista teórico, cuando uno realiza selección convencional, es decir, utilizando solo pedigree y fenotipos, nosotros nos movemos dentro de esta distribución con valores entre 0,4 y 0,6, ¿verdad?, de precisión en la predicción de los valores genéticos. Cuando saltamos a microarreglos de alta densidad o incluso secuencia en azul y morado, ¿verdad?, damos un salto en la precisión, y esto es lo que vemos realmente en la práctica, entre 0,6 y 0,8, pero no llegamos a maximizar, incluso teniendo información de secuencias, no llegamos a maximizar la precisión en la predicción genómica, ¿sí? Pero sí nosotros logramos esta maximización de la precisión en la selección cuando utilizamos los QTNs o las mutaciones causales de la variación del carácter. En este caso, se simularon 1000 mutaciones causales para un carácter cuantitativo continuo, ¿verdad? Y cuando utilizamos esas 1000 mutaciones, estamos muy cerca de la unidad, es decir, estamos muy cerca de maximizar la precisión en la selección genómica. Por lo tanto, la búsqueda hoy en día es apuntar, ¿verdad?, a buscar variantes funcionales que expliquen la variación continua en los casos de vista funcional, y una aproximación para eso es utilizar priorización de marcadores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros hemos priorizado marcadores a partir de información de secuencias de genomas completos y de estudios de asociación genómica, utilizando distintas estrategias, y hemos visto que podemos incrementar la precisión de la selección genómica para, en este caso, el carácter de tolerancia a estrés térmico crónico en trucha arcoíris, ¿sí? El escenario base acá es selección BLAB, utilizando solamente pedigree y fenotipos. Luego probamos secuencias de genomas completos, es decir, todas las variantes presentes en el genoma. Esto es prácticamente 1.4 millones de SNPs, pero luego seleccionamos de forma aleatoria, como simulando, ¿verdad?, un panel de 50.000 marcadores. En este caso, estas son las precisiones muy similares a las secuencias de genomas completos, pero luego tenemos 50.000 y solo 1000 marcadores que son priorizados basados en un análisis de asociación genómica previo, y podemos de alguna forma incrementar la precisión utilizando priorización de SNPs basado en conocer la arquitectura genética del carácter previo a la aplicación de selección genómica. Como conclusiones, bueno, los paneles de SNPs nos han ayudado a poder descubrir la base genética de distintos caracteres de importancia económica en acuicultura. La selección genómica acelera el progreso genético para la resistencia a enfermedades
y otros caracteres de interés en distintas especies. Los estudios de GWAS o de asociación genómica multicarácter y la utilización de genotipos de ultra alta densidad, es decir, utilizando secuencias de genomas completos, mejoran el poder estadístico y también la capacidad de descubrir variantes asociadas a características poligénicas, y la priorización de SNPs en base a secuencias de genomas completos y estudios de GWAS previos puede ser utilizada para incrementar la predicción la precisión en la predicción genómica. En este caso nosotros lo hemos demostrado en trucha arcoíris. Y finalmente, estudios funcionales van a ser cruciales para poder incrementar la tasa de progreso genético en el futuro próximo. Les vengo a informar que estamos organizando un congreso, ¿verdad? Y les extiendo la invitación a todos los presentes a un congreso de genética en acuicultura, ¿sí? El cual estaba planificado para este año 2021, pero ha sido postergado para el año 2022, del 27 al 2 de diciembre, intentando, ¿verdad?, que las restricciones que impone la pandemia sean menores para poder atraer la mayor cantidad de gente posible. Este será un evento híbrido, es decir, va a ser en persona, pero también vamos a tener conectividad y vamos a realizar difusión online. Por favor síganos en nuestras redes sociales, ya que vamos a estar informando, entregando información sobre este evento y también sobre otras actividades asociadas a algunas sorpresas que vamos a presentar durante este año. Por lo tanto, queden muy atentos a lo que aparezca en nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram. Bien, finalmente agradecer a todas las empresas y a todas las agencias de financiamiento que han permitido mostrar o de alguna forma que han contribuido a todo lo que hemos mostrado en parte en esta presentación, y por supuesto a nuestros colaboradores y a todo nuestro grupo en la Universidad de Chile, eh, eh, que gracias a ellos esto ha sido posible. Muchas gracias. Preguntas. Contarles que esta actividad cuenta con preguntas. Contarles que esta actividad cuenta con el patrocinio, como ya les decía, del doctorado en biotecnología, que es un programa conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnico Federico Santa María, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, SOCHIPA, SOCHIGEN y Arquimed. Y también es una actividad que es financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. La segunda exposición de esta mañana está a cargo del doctor José Gallardo Matus. Su ponencia es Programa de Mejora Genética de Salmones, Desafíos y Oportunidades de las Tecnologías Genómicas. El doctor Gallardo es profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director del Laboratorio de Genética y Genómica Aplicada de la Escuela de Ciencias del Mar y del proyecto de supercomputadoras Fondequip Océano de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Chile, y especialista en mejora genética de peces, resistencia genética a los patógenos y genética forense de salmones. Bienvenido, doctor Gallardo, adelante con su presentación.
Perdón, me dicen que no se escucha de nuevo. No hay audio. Sí, ahora sí, Ahí, disculpa. ahora sí. Sí, estaba felicitando al doctor Jaime por su presentación. La verdad es que bastante interesante. Refleja de muy buena manera el trabajo que se hace a nivel de campo. Lo más difícil de la genética no es hacer el análisis, sino que transferirlo a la industria. Y agradecerte también, Jaime, por aceptar mi invitación para participar de este seminario, que, como te comenté, tenía como origen el poder formar a los nuevos genetistas que van a resolver los problemas del futuro. En este caso, a nuestros estudiantes del doctorado en biotecnología, el programa conjunto que tenemos con la Federico Santa María. Bienvenidos a todos a este seminario. El título de la presentación ya está en la diapositiva: Programas de mejoramiento genético de peces. ¿Cuál es el plan de mi conferencia? Básicamente presentarles en un par de láminas qué es lo que hace mi laboratorio, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Luego responder una pregunta que en parte la profundizó un poquito Jaime también: ¿qué son los programas de mejoramiento genético y particularmente de mejoramiento genético de peces, donde tengo más experiencia? Y luego de definir qué son y cuál es el marco en el cual nos vamos a desarrollar en esta presentación, vamos a revisar cuáles son las técnicas y procedimientos para hacer mejora genética, enfocándonos en por qué se implementa selección genómica como la herramienta gold estándar de mejoramiento genético en esta actividad de producción, la producción acuícola, y obviamente ya también es el estándar en otros sistemas de producción animal como lo presentaba adecuadamente el doctor Piñeira. Hacia el final de la presentación, algunas recomendaciones acerca de cómo implementar la selección genómica, cuáles son los desafíos y las oportunidades que surgen a partir de estas tecnologías, y bueno, también la sección de preguntas y respuestas. Vamos con lo primero, presentarles un poquito el laboratorio el cual dirijo. Bueno, este es un laboratorio que tiene como base la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso. Ahora nos estamos trasladando a una nueva sede en Curauma, que desafortunadamente por la pandemia todavía no podemos utilizar, pero ya nos tocará trasladar nuestros equipamientos y nuestras cosas a ese lugar. Nosotros básicamente lo que hacemos es diseñar e implementar programas de mejoramiento genético de peces en la industria. Tenemos cerca de 10 años trabajando intensamente en esta actividad y bueno, lo que les voy a comentar hoy día es un poco transmitirles esa experiencia. Específicamente nosotros hacemos análisis genéticos y genómicos de rasgos de interés productivo, rasgos de importancia económica, usualmente cuantitativos, relacionados a distintos rasgos como crecimiento, como rendimiento, como calidad, resistencia a patógenos, y últimamente también nos estamos involucrando un poquito en lo que es evaluaciones de inmunidad y estrés, en asociación, ¿cierto?, a colegas que trabajan fuerte en el área de inmunología. Ahí se me quedó una animación pendiente. Contarles un poquito que nuestro laboratorio está compuesto por 3 PhD, 10 estudiantes de doctorado, algunos de los cuales están están participando de esta sesión. Contamos con 4 profesionales que nos apoyan en distintos ámbitos del ámbito de lo que nosotros hacemos. Nuestra principal infraestructura de trabajo, a diferencia de lo que quizás algunos puedan creer, pero muy en sintonía con lo que decía el profesor Piñeira, son los computadores. Todo lo que nosotros hacemos y en la escala que lo hacemos requiere el uso intensivo de tecnología informática. Afortunadamente contamos con un par de equipos acá en la universidad, un clúster donde hacemos, clúster Pomeo, donde hacemos, guardamos, almacenamos datos y hacemos algunos análisis, pero el principal es un supercomputador que tuvimos la fortuna de adquirir con financiamiento público y con el apoyo de algunas entidades privadas, y bueno, ya lo tenemos instalado, funcionando, se llama Océano, y si alguno de ustedes requiere hacer algún tipo de cosas, bueno, nos tiene que contactar para generar colaboración. Los principales hitos que nosotros tenemos respecto de transferencia de tecnología son básicamente 2. El primero tiene que ver con transferir las tecnologías genómicas a la industria. Hemos sido exitosos en los últimos años y ya les voy a contar por qué ha sido esto posible, en transferir tecnologías respecto de estudios de asociación genómico, predicción genómica y lo que deriva de las 2 primeras, selección genómica.
Y nos enorgullece decir que en los años que hemos estado trabajando en mejoramiento genético de peces, decimos con orgullo que por lo menos 180.000 toneladas de peces provienen de selección que nosotros hemos hecho de peces mejorados genéticamente. Por lo tanto, tenemos la experiencia para hacerlo y ya hemos sido capaces de transferirlo a la industria de muy buena manera. Vamos ahora a la pregunta, ¿qué son los programas de mejoramiento genético de peces? Y esta pregunta siempre me gusta responderla dos veces. La primera, para los que son productores, y la segunda, para los que son genetistas o están trabajando para ser genetistas. La mejor respuesta que tengo yo para definir lo que es el mejoramiento genético para los productores es simplemente una innovación tecnológica que permite mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de producción de acuicultura. Con esta definición es muy claro para el productor que definiéndola como innovación tecnológica es equivalente a cualquier otra tecnología que ustedes implementen en sus sistemas de producción. Tecnologías de biofloc, tecnologías de vacunas, de inmunoestimulantes, piensos mejorados de alta energía o de cualquier otro tipo de pienso que tenga algún tipo de aditivo, la implementación de las tecnologías RAS de acuicultura o cualquier otra. Es una innovación tecnológica que permite mejorar la eficiencia de los sistemas de producción. Esa es una definición que a mí me gusta mucho recalcar y que va obviamente en sintonía con lo que mencionaba un poquito en la presentación anterior Jaime. Esto es una tecnología, pero el foco es ciertamente mejorar la eficiencia y la rentabilidad. ¿Por qué invertir en mejora genética? Y comparto tu apreciación, Jaime, respecto de que existe un mito de que esto es demasiado caro, esto es demasiado complicado, solo lo pueden hacer los laboratorios internacionales, no es posible hacerlo en Chile. Falso, se hace en Chile, bueno, lo podemos hacer en cualquier lugar de Latinoamérica. ¿Por qué invertir? Dos respuestas. Primero, porque es el corazón de tu sistema de producción acuícola, la genética de tus peces. Todo lo que tú produces le vamos a llamar fenotipo. El fenotipo ciertamente depende de todas las estrategias de manejo productivo que tú puedas hacer, el ambiente, todos los otros elementos de innovación tecnológica que les mencioné. Pero todo el manejo que tú puedas hacer no es nada si es que la base de tu sistema no son tus peces y por lo tanto la genética impacta en ese componente. La segunda razón, también lo decía un poquito Jaime, o lo deslizó, la rentabilidad de hacer mejora genética está absolutamente demostrado, es muy alta, es alta en todos los sistemas de producción en los que se ha implementado y por supuesto que es alta en los sistemas de producción de acuicultura. Incluso más alta la rentabilidad en los sistemas de producción de acuicultura que en sistemas de ganadería. La razón, los ganaderos llevan 10.000 años domesticando animales. La variabilidad genética ya es un poco más reducida, al contrario, en organismos acuáticos tenemos toda la variabilidad genética disponible, por lo tanto, la respuesta a la selección de aplicar estas tecnologías, la verdad es que es mucho más alta. Si quisiéramos dar dos cifras muy concretas, la mejora genética en animales de granja mejora 1 o 2% por generación, en organismos acuáticos 5 o 10% por generación es algo que usualmente uno observa. Ahora la segunda respuesta, y esta respuesta es para mis alumnos o las personas que son genetistas. Bueno, ¿qué es el mejoramiento genético? Es la aplicación de técnicas y procedimientos de genética, como los que describió hace un momento el profesor Piñeira, que permiten modificar los rasgos de importancia económica, usualmente cuantitativos, eso es muy importante, cuyo cambio permite mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de producción. Es decir, esta innovación tecnológica es básicamente aplicar procedimientos y técnicas de genética. Ahora, no es solo genética, también es mejorar la eficiencia de producción. Por lo tanto, el mensaje para mis estudiantes es, no solo deben aprender genética, sino que también deben mejorar la eficiencia de los sistemas de producción. Y eso es clave, la transferencia, es decir, cómo uno transfiere la genética a la industria. Ese es el mensaje clave de esa slide. Ahora, sabiendo lo que es un programa de mejora genética, tanto desde el punto de vista del productor como desde el punto de vista de los genetistas, bueno, ¿qué es un programa de mejora genética? Y la verdad es que aquí hay bastantes mitos, también quiero destruir esos mitos. En muchas redes sociales e incluso en algunas publicaciones se menciona que nosotros hacemos Frankenfish, peces transgénicos, que los alteramos, que los modificamos.
etcétera, pero desafortunadamente les tengo que decir que todo eso que lean es un mito falso, y que, bueno, la verdad es que no se condice nada con la realidad, que en parte ya les mostró un poquito el profesor Piñeira. ¿Qué es lo que realmente es un programa de mejora genética? Bueno, básicamente es un sistema de gestión de información y business intelligence, donde nosotros, a partir de datos productivos, datos de pedigrí, información económica de los peces en este caso, o como lo describía el profesor Piñera muy bien, muy buena la presentación, de los animales en definitiva, se arma estructuras de base de datos, se analiza la información, se seleccionan los animales, bueno, y se mejora la eficiencia de los sistemas de producción. Por lo tanto, la realidad es totalmente distinta a la que usualmente se nos asigna a los generistas. Y lo que voy a hacer ahora es contarles, dentro de esta estructura de lo que es un programa de mejora genética, bueno, qué es la selección genómica y por qué hacer o por qué incluir dentro de las técnicas y procedimientos de mejora genética a esta herramienta en particular que se llama selección genómica y que pocas veces es bien entendida por los que no son especialistas. Y bueno, el desafío que tengo ahora es tratar de explicarles por qué esta tecnología es relevante para la producción acuícola, particularmente para la producción de peces, y la factibilidad de hacerlo, porque en definitiva es una tecnología que está y que es factible de implementar. De hecho, ya hay muchos ejemplos donde se puede implementar. ¿Cómo mejorar genéticamente tus peces hoy día, sin hacer selección genómica? Muy sencillo. Ustedes pueden hacer hoy día selección artificial, y la selección artificial definida muy simple es la elección de los mejores reproductores para la siguiente generación, en base a, ¿cierto?, aquellas características que son de importancia económica, de interés productivo, en el menor tiempo posible. Eso es básicamente la mejora genética por selección artificial. Y luego el artificial lo vamos a cambiar por genómico y vamos a ver bien qué significa eso. Pero hoy día también puedes mejorar tus peces, como lo decía el profesor Piñera muy bien, es mediante implementar flujo de genes. Ustedes pueden incorporar material genético de poblaciones genéticamente superiores, comprando semen, comprando ovas, embriones o reproductores, y de esa manera ustedes capturan lo que alguien ha hecho por mejora genética y lo incorporan dentro de sus planteles. Eso es muy sencillo de hacer. También yo les recomiendo evaluar cruzamiento de cepas, líneas, variedades, para generar híbridos. Hay evidencias de que en algunos casos los híbridos son mucho mejores que las líneas puras. Si ustedes tienen acceso a distintas poblaciones o a poblaciones diversas, hagan el ejercicio de evaluarlas y podrían muy fácilmente hacer mejora genética de sus peces. Particularmente si tienen poblaciones con bajos tamaños poblacionales, donde el inbreeding puede haber jugado algún tipo de problema en el pasado, hacen poblaciones híbridas, eliminan el inbreeding y podrían tener incluso un efecto positivo. ¿Cómo mejorar los peces hoy, sin hacer nada de genómica? En ese mismo esquema de cómo hacer mejora genética hoy, voy a empezar a profundizar cómo hacer mejora genética por selección artificial. Esta es una típica imagen de representar el progreso genético. Tienes una población base para un carácter cuantitativo, hay una distribución de frecuencia de los animales, los que están a la derecha de esta línea que la intersecta en el medio son los mejores animales de acuerdo al fenotipo, los que están a la izquierda no son los mejores animales, y la selección básicamente consiste en tomar a los mejores animales del extremo derecho de la curva para un rasgo como crecimiento, como reproductores de la siguiente generación. El efecto que uno quiere conseguir es que la distribución de la población cambie, se mueva a la derecha, y luego el cambio o la diferencia del cambio entre el valor promedio de aquí a acá es ¿cómo se llama? Perdón, un segundo. Es la mejora genética, bueno, calculada como respuesta a la selección. Solamente considerando el fenotipo, sin hacer genética, sin hacer más cosas de genómica, tú ya lo puedes hacer. ¿Qué es lo que necesitas para hacer eso? Básicamente los fenotipos. Y entonces cuando hablamos de mejora genética, hablamos de implementar sistemas de almacenamiento y de análisis de información. En este caso, les muestro un ejemplo de base de datos de fenotipos.
donde tenemos registros de animales, de sexo, de rasgos, y luego, respecto de esta base de fenotipos, bueno, uno hace la selección. ¿Cuándo es eficiente la selección fenotípica? Es eficiente cuando la heredabilidad de los rasgos es elevada. Es eficiente cuando la heredabilidad de los rasgos es elevada. En esta figura que yo les muestro a la derecha, está el fenotipo de los padres, el fenotipo de la descendencia. La heredabilidad usualmente se representa como una pendiente de curva positiva. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es eficiente? Sí, es eficiente cuando tienes un rasgo con alta heredabilidad, pero nota que el fenotipo es la suma del genotipo más el ambiente. Por lo tanto, esa forma de hacer selección tiene una suerte de error. Mientras más baja es la heredabilidad, el error de cometer una buena decisión aumenta. Por lo tanto, hacer selección fenotípica es factible, es viable, pero no es lo más eficiente. Y por lo tanto, se implementan otras metodologías para que este proceso de selección sea más eficiente. El ambiente, usualmente en el ámbito de la genética, lo entendemos como un desvío o como un efecto que aleja el verdadero valor genético del individuo respecto de lo que son su verdadero valor. ¿Cómo mejoramos eficiencia respecto de esta selección fenotípica? La mejoramos incorporando bases de datos de genealogía. Estas bases de datos de genealogía básicamente las reconstruimos a partir de registros de pedigrí, y la importancia de incorporar el registro de pedigrí es básicamente que el fenotipo de los individuos depende de la genética de los padres. Entonces, en este pequeño modelo que les presento a la derecha, yo podría mejorar la predicción de cuál es el animal que voy a elegir respecto de su fenotipo si incorporo la información de genealogía o la información de pedigrí. Incorporar la información de pedigrí es muy importante, mejora la eficiencia, y la mejoras, ¿por qué? Porque logras mejorar la eficiencia de la estimación del valor genético de los reproductores, y también logras hacer lo que antes no podías hacer, que es la predicción de cuál va a ser el valor genético de las crías, de la descendencia. Entonces, esa es la importancia de tener un buen registro de genealogía. Mejoras la estimación del valor genético del animal y logras predecir de mejor manera, ¿cierto?, cuál va a ser el valor genético de la descendencia. ¿Cuál es el problema de solo hacer fenotipos y solo tener las bases de datos de pedigrí, sin genómica? El problema radica, y por eso que se implementa selección genómica, por la siguiente razón, y esto es clave, y por lo tanto lo tienen que tomar con mucha atención. La predicción que uno hace con pedigrí respecto de la descendencia es la misma para todos los hijos, para todos los hermanos, y por lo tanto esa predicción no es tan elevada, producto de que sabemos que los individuos tienen distintos genotipos, y como tienen distintos genotipos necesitamos poder todavía afinar aún más o mejorar aún más cuál es la predicción y la estimación de lo que queremos hacer y de cómo queremos hacer la mejora. Entonces es clave no solamente tener el registro de genealogía, sino que también ahora es clave poder incorporar información de genómica, porque de esa manera entre los hermanos, ¿cierto?, que van a ser los reproductores, voy a poder distinguir de mejor manera cuáles son los mejores animales, porque tienen obviamente genotipos diferentes. Dicho eso, voy entonces a explicar cómo nosotros somos capaces de incorporar la información genómica en los programas de mejoramiento genético. Tenemos información fenotípica, base de datos P, tenemos información de pedigrí, base de datos A, y lo que ahora vamos a incorporar es una base de datos con información genómica a la que le vamos a llamar base de datos G. Para comprender cómo funciona este proceso de incorporación de información genómica y para llegar a entender lo que es la selección genómica, me voy a permitir explicar un típico caso de estudio donde tenemos un grupo de animales al cual le queremos asignar un buen valor genético para resistencia.
En este ejemplo hipotético tengo dos animales con genotipos, con el mismo genotipo, en este caso heterocigotos para los alelos de los nucleótidos, ¿cierto? AC, dos individuos que son heterocigotos. Reproduzco a esos animales y esto sería lo que es la descendencia. Descendencia con distintos genotipos. Estamos haciendo un modelo de un gen con solamente dos alelos. En este grupo de peces tengo tres posibles genotipos y puedo observar entonces que existe variabilidad en la descendencia. En este caso tengo animales de genotipo homocigoto del A, homocigoto del C o heterocigoto. El típico estudio de asociación genético o test de asociación para el caso de un gen con dos alelos es este que yo les muestro ahora, donde a estos animales con genotipos diversos los puedo someter a una evaluación de resistencia contra un patógeno. Cada estrellita acá o cada asterisco representa cantidad de patógeno, y ustedes pueden ver cómo la cantidad de patógenos en este caso está relacionado con el genotipo de los animales. Si nosotros somos capaces de tener el fenotipo, la genealogía, pero ahora le incorporamos la información genética o genómica, somos capaces de discriminar por qué un hermano de otro era realmente el mejor o por qué un hermano de otro es el peor. Esto nos permite, este modelo de estudio de asociación para un marcador, nos permite ahora hacer un nuevo tipo de evaluación que se llama estimación genómica de breeding value, donde básicamente lo que se hace es hacer la regresión. Cada vez que piensen ustedes en mejora genética o en evaluación genética, piénsenla como un modelo de regresión, donde tenemos por una parte los genotipos de los distintos individuos en el eje X, por otra parte los fenotipos de los distintos individuos estandarizados a un promedio 0 y una varianza 1, por ejemplo, y donde podemos ver en este ejemplo hipotético que un marcador es responsable de la variación fenotípica del rasgo de resistencia. A la izquierda los más resistentes que tienen pocos patógenos, a la derecha los más susceptibles que tienen más patógenos, y bueno, los del centro son individuos de genotipo intermedio que tienen, bueno, un nivel intermedio de patógeno. Este análisis de estimación del breeding value nos permite entonces diferenciar entre los distintos hermanos de una familia, y eso le agrega una precisión a la estimación, y por lo tanto nuestra respuesta a la selección también se ve incrementada. Noten ustedes que esta estimación se hace en los individuos que son sometidos al test de desafío, por lo tanto se enferman a propósito y por lo tanto mueren. Estos individuos obviamente no son utilizados como reproductores, ¿cierto? Porque lo estoy desafiando en una condición donde van a morir. Pero la información que yo obtengo a partir de este coeficiente de la pendiente de la regresión, es un coeficiente beta de la pendiente, me permite ahora construir una ecuación con la cual yo voy a poder hacer una predicción. Los genetistas somos, en ese sentido, igual que los meteorólogos. Tomamos datos y queremos predecir el futuro. En este caso, el meteorólogo, ¿cierto?, toma los datos ambientales y trata de predecir si mañana va a llover. Nosotros tomamos los datos de la información fenotípica productiva, de la información de genealogía y de la información genética que podemos obtener a partir de la genotipificación de los peces, con el propósito de identificar cuáles son los mejores animales y predecir de la mejor manera posible cuál va a ser el resultado de esos cruzamientos. Tenemos que hacer el proceso de predicción. ¿En qué consiste la selección genómica? La selección genómica, definido de esta forma o explicado de esta manera, no es otra cosa que hacer la predicción de cuál es el valor genético o genómico de los reproductores y seleccionar a esos reproductores como padres de la siguiente generación. Es decir, hacemos exactamente lo mismo que se hacía antes con selección artificial o selección fenotípica, pero le hemos incorporado información de parentesco, base de datos de parentesco, información de genotipos, base de datos de genotipos. La información fenotípica es la que siempre hay que tener y nunca hay que olvidar para poder hacer una estimación del valor genético o genómico de los individuos. La gracia, y lo represento en esta gráfica de la siguiente manera, es que ahora con esa predicción puedo identificar cuáles son los mejores animales y de esa manera hacer una buena selección. En este ejemplo hipotético que tengo planteado en esta tabla, si ustedes se fijan, tengo en la parte de arriba padres identificados con el 1, con el 2, madres identificados con el 3, 4, 5 y 6. Estos son los animales que a los cuales se les obtiene el genotipo. Tengo acá, ¿cierto?, mi base de datos de genealogía. Estos son los animales a los cuales yo le tomo información productiva.
tengo su genotipo y por lo tanto puedo hacer la estimación de del valor genético. Pero ahora con esta información, y dado que yo tengo todo concatenado, entonces los reproductores, que son hijos del individuo 1 e hijos del individuo 6, acá tengo 4 reproductores, sin información genómica, los hijos de estos 4 reproductores tienen el mismo valor porque es un valor promedio. En cambio, cuando agrego información genómica, soy capaz de discriminar cuál es el mejor animal, cuál es el peor animal, entre los reproductores que son hermanos, y por lo tanto selecciono, en este caso a los que tienen verde, a aquellos individuos que su predicción en base a su genotipo es la más alta, lo que estaba a la derecha de la curva. Eso es básicamente la selección genómica. Predicción más selección de los reproductores. Reproductores a los cuales obviamente no les pude tomar la evaluación de resistencia porque están, ¿cierto?, en condiciones de bioseguridad que lo impiden o no lo permiten. Dicho eso, ¿cómo entonces implementamos la selección genómica en los programas de mejoramiento genético? Voy a describir algunos elementos clave que yo creo que son relevantes desde el punto de vista de la producción, indicando cuáles son los desafíos y las oportunidades. Elemento clave para implementar el costo. Cuando uno habla de innovación tecnológica, lo primero que te preguntan, costo y tiempo. Bueno, ¿es costoso? La verdad es que hoy día no es costoso. De hecho, la oportunidad existe y yo les invitaría a que tomen esa oportunidad. En esta figura se presenta el costo de secuenciar el genoma completo de un organismo, de una especie, de un salmón, de una trucha, de una tilapia, de un camarón, bueno, de cualquier organismo acuático. El costo de hacer la secuenciación del genoma completo de un organismo, la verdad es que se ha reducido enormemente. Cuando se secuenció el genoma humano, eso costó $300 millones. Hace unos años atrás, cuando se secuenció el genoma del salmón del Atlántico, bueno, ya costó solo 3 o 4 millones de dólares. Hoy día, si tú quieres hacer la secuenciación del genoma completo de uno de tus reproductores, bueno, el costo bordea los $2.000 o $3.000, solo el costo de la secuenciación, pero la verdad es que la reducción es muy significativa. Por lo tanto, hoy día sí existe la oportunidad para hacer la secuenciación de los reproductores y poder implementar estas tecnologías. ¿Por qué es importante tener la secuencia del genoma completo? Porque tú necesitas para hacer selección genómica un genoma de referencia. Hoy día, y esto está incrementando progresivamente cada mes y cada año, se están secuenciando los genomas de distintas especies de interés de acuicultura. Ya tenemos la secuenciación del genoma completo hace varios años para salmón del Atlántico, para bagre de canal, para la carpa común, para la tilapia, para la trucha arcoíris, turbox, salmón del Pacífico, y todos los años, y yo les diría casi por lo menos 2 o 3 especies por año, se están haciendo las secuencias de los genomas completos, y por lo tanto esa información ya es posible de incorporar. Sin gastar tú ningún peso, ya tienes esa información. Usualmente toda la información de los genomas de referencia están disponibles de forma pública. Típicamente son consorcios público-privado que abordan este tipo de iniciativas y se comparte la información. Por lo tanto, es información que está disponible, a la que puedes acceder en distintas bases de datos. Lo segundo, una vez que ya tienes el genoma de referencia, bueno, ahora necesito el genotipo de mis peces. ¿Cuánto cuesta genotipar tus peces? Para algunas de las especies que les mencioné, los costos pueden ser tan bajos como $10 si quieres genotipar unos pocos marcadores, no sé, 1000 marcadores, 2000 marcadores, si genotipeas miles de animales, entonces puedes tener un costo bastante reducido por muestra. Si ya quieres tener un panel un poquito más grande de información genómica, 50.000 marcadores, 100.000, 200.000 o un poco más, bueno, el costo obviamente depende del número de marcadores, pero también se pueden obtener precios bastante competitivos si es que tú vas a hacer el genotipado de miles de animales. Obviamente aquí hay una relación precio-número que siempre va a la baja si aumentas el volumen. ¿Cuáles son los principales actores de estas tecnologías de genotipado? Bueno, básicamente hay 2 que son las que se llevan la mayor parte del mercado, la empresa Illumina, la empresa Thermo Fisher. Hemos tenido la fortuna de trabajar con las 2 empresas, haciendo estudios, utilizando microarreglos, diseñando microarreglos. Hemos diseñado microarreglos con Illumina, ahora estamos diseñando microarreglos con la empresa Thermo. Económicamente es factible de hacer.
¿Cuál es el tiempo que demora? La verdad es que los tiempos se han reducido bastante. Si antes te demoraba varios años en tener el genotipo de tus animales, ahora los plazos se han acortado a solo unos pocos meses. Típicamente, si tú partes de cero con información de genoma de referencia, no te debería tardar más de un par de meses en hacer el diseño de tu microarreglo, otros 2 meses en que alguna de estas empresas lo fabrique, 2 o 3 meses en probarlo, genotipando algunos animales de muestra, y luego lo que te demores en extraer el ADN de tus animales y enviarlos a los servicios de genotipificación. Entonces, los tiempos también se han reducido bastante. Yo te diría que en 6 meses ya es factible de que tú ejecutes un proyecto de genotipificación prácticamente desde cero, teniendo el genoma de referencia, sabiendo dónde hay marcadores. Entonces eso es factible de hacer. Nosotros lo hemos hecho, lo podemos hacer. Si a alguien le interesa, nos contacta y bueno, le podemos dar algún tipo de asistencia. Usualmente los microarreglos se utilizan para genotipificación de alta densidad, de 50.000 marcadores hacia arriba. Bueno, también se pueden hacer de 10.000, pero en general están pensados para alta densidad, mediana o alta densidad. Eso todavía puede ser un poquito costoso para algunas empresas o para algunas aplicaciones. Hay otra tecnología que es obtener el genotipo a través de secuenciación. Bueno, las mismas empresas son los actores en este caso. La gracia es que por secuenciación tú puedes tener también el genotipo de unos pocos marcadores, supón tú 1000 marcadores, y hay un concepto en genética que se llama imputación, con el cual tú a partir de 1000 marcadores tú podrías imputar información de un chip más denso. Entonces eso también permite un poquito abaratar costos. No obstante aquello, la reducción del costo de la secuenciación ha sido tan significativo en los últimos años que es muy probable que en los próximos 5 años con estos mismos valores tú puedas tener el genotipado de, no sé, 500.000 o 1 millón de marcadores al precio que hoy día tenía 50.000. La verdad es que la curva de reducción de precios es bastante significativa para la secuenciación y también para genotyping. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad muy grande que todas las empresas la están aprovechando. Esta tecnología se está incorporando muy rápidamente. De hecho, yo hace, no sé, 3 o 4 años atrás me hice el genotyping con Illumina de mi genoma y bueno, me mandan periódicamente información de cuáles son los rasgos que yo tengo asociados ahí a varios marcadores genéticos. Es una tecnología que está y que es posible de aplicar. Si no quieres hacer el diseño propio o te es más o no tienes tanta experiencia, bueno, puedes simplemente contactar a alguna de estas empresas, a Illumina o a Thermo, ver dentro de su cartera de productos cuáles son los paneles que ellos tienen disponibles y bueno, y hacer la cotización de cuánto cuesta. Yo me metí anoche a la página web de Thermo para ver cuáles son los productos que en este momento tienen. Y tienen, bueno, paneles desde 50.000 marcadores para trucha hasta 600.000 o casi 700.000 marcadores para bagre de canal. Bueno, aquí ustedes pueden ver la disponibilidad de genotyping. Siempre más volumen te va a salir más barato. En el caso de Illumina, bueno, Illumina tiene el 80 o el 90% del mercado de genotyping, principalmente en humanos. También trabajan harto en agrigenomics. No alcancé a revisar cuáles son los productos que tienen disponibles, pero está la opción simplemente de llegar, comprar y hacer el genotipado de tus animales. Esas son oportunidades, pero hay desafíos que son recurrentes y que no cambian por la tecnología. Les voy a comentar 2 o 3 desafíos que no cambian y después un desafío de las tecnologías genómicas que es súper relevante. Desafíos que no han cambiado con o sin tecnología genómica. Bueno, que siempre me preguntan, bueno, ¿y cuál es el tamaño del programa que yo tengo que hacer? ¿Cuántas familias necesito evaluar? ¿Cuántos animales necesito genotipar? Aquí hay una pequeña tabla que resume información de diferentes programas de mejora genética para tilapias, para truchas y para salmones. En la segunda columna el número de programas que se han evaluado o que tenían información disponible, y el punto clave es la tercera columna. Hoy día los programas de mejoramiento genético de peces fluctúan con un mínimo de 100 y un máximo de 800 familias. Como lo describía muy bien Jaime, hay empresas que lo que están haciendo es
a partir de varias poblaciones pequeñas, generan metapoblaciones para generar niveles altos de número de familias. Y el concepto clave acá es el siguiente: hay un número mínimo de familias que tú tienes que mantener para tratar de controlar consanguinidad y tener una buena respuesta a la selección. Y también hay, mientras más mientras más familias tengas, la respuesta a la selección también va a ser más alta. Entonces, esos son un par de datos claves. Y aquí se me atascó la presentación. Deme un segundo, por favor. Parece que me pasó lo mismo que a ti, Jaime. En algún momento se me atascó. Deme un segundo, por favor, que no puedo continuar. Algo pasó. Un segundo. Ahí sí. Un segundo, por favor. Mientras el doctor Gallardo está ajustando su presentación, quiero comentarles Ahí. que todavía está abierto el chat para las consultas, y una vez que finalicemos la actividad, la idea es que ustedes respondan una encuesta. Les vamos a contar de qué se trata. Doctor, adelante. Confírmame, Lilian, que se ve la presentación de desafíos recurrentes. Se está viendo. Perfecto. Sí, desafío recurrente, mejor diseño. Mejor diseño, sí. Sí, lo segundo que me preguntan para implementar estas tecnologías es, bueno, ¿cuáles son los diseños que yo puedo utilizar o los más convenientes? Hay diseños clásicos para hacer evaluaciones genéticas. El diseño clásico es tener muchas familias, mezclar distintos padres fertilizando distintas madres y generar estos esquemas de separación de peces para núcleo y peces para evaluación. Dado que hay una trazabilidad de pedigrí y bueno, dado que hay información genómica donde se puede trazar el pedigrí, entonces es posible conectar todo lo que hagas en un centro de prueba o en un centro de evaluación de rasgos de resistencia o de calidad con tu núcleo de mejora genética. Por lo tanto, este siempre ha sido y es usualmente el diseño que usualmente se utiliza, particularmente para aquellas características de importancia económica donde hay que sacrificar al animal para obtener la evaluación. Estamos hablando de rendimiento de filete, estamos hablando de algunos rasgos de calidad, o, como lo mencionaba recién, de resistencia a enfermedades. No puedes hacer esas evaluaciones en el núcleo del programa genético, las tienes que hacer en un núcleo de prueba, en un centro de prueba, pero bueno, como tienes todo conectado, entonces es factible de tener buenas estimaciones. Otro desafío recurrente producto de que las tecnologías genómicas brillan, ¿cierto? Y por lo tanto uno se empieza a concentrar solamente en la tecnología. No hay que concentrarse en la tecnología es una herramienta, lo importante es cuál es tu objetivo de mejoramiento, como lo decía muy bien el profesor Piñeira. A veces los objetivos de mejoramiento no están correlacionados de forma positiva. Este es un típico ejemplo de correlación negativa, donde cuando mejoras un rasgo en el eje X, empeoras el rasgo 2 en el eje Y. Cuando mejoras el rasgo en el eje Y, empeoras el rasgo en el eje X. Si la correlación es negativa, ojo, el mejor sistema o la mejor selección no es en los extremos, es en la parte media, y lo que hacemos entonces es que cuando ocurren estos tipos de correlaciones negativas, pensemos, correlación negativa muy clarita, crecimiento y resistencia a las enfermedades usualmente están correlacionadas de forma negativa, entonces no hay que elegir a los extremos, hay que irse al centro, y eso es un desafío recurrente con o sin genómica. El otro desafío recurrente con o sin genómica son las interacciones. Yo siempre les digo a mis estudiantes, tanto a los que les hago clase de genética como a los que les hago clase de análisis de datos o de bioestadística, las interacciones son importantes. Algunas veces no los mejores animales son los mejores animales en todos los ambientes. En esta típica figura de interacción genotipo-ambiente, la de la izquierda superior, no hay interacción. Siempre el genotipo B es superior al genotipo A, independiente del ambiente, pero si ustedes ven la figura de la derecha abajo, el genotipo B es el mejor en el ambiente 1, pero no es el mejor en el ambiente 2. Y eso tú no lo corriges con selección genómica, lo corriges evaluando los efectos de interacción y tomando la mejor decisión de acuerdo al ambiente en que vas a cultivar a tus peces.
Importante las correlaciones, importante la interacción. Desafíos recurrentes, independiente de la tecnología que uses. Y ya como para ir finalizando, yo les diría que el principal desafío de aplicar estas tecnologías de selección genómica, descontando el tema del costo, porque ya el costo es bajo y se puede hacer, descontando el tema del tiempo, porque las empresas son bien eficientes en tomar muestras y obtener el resultado, ¿cierto?, del genotipo de los animales. El principal desafío en genómica hoy tiene que ver con la cantidad de información que uno necesita analizar de forma eficiente. Esta es una gráfica muy interesante que replico de un estudio que se publicó hace unos años atrás, donde se predice cuál es el nivel de datos que se están acumulando en distintas áreas. El área astronómica, YouTube, ¿cierto? Como videos datos de videos, respecto de la información genómica que se está acumulando, no solo en agricultura, sino que en humanos, en plantas y en animales de granja. La proyección de acumulación de datos que hay de aquí al 2025, es decir, estamos a la vuelta de la esquina, es que la genómica va a aportar 40.000 petabytes de datos por año, YouTube solo 2.000 y la astronomía solo 1.000 por año. Es decir, si antes, y esto es muy curioso decirlo, si antes pensábamos en cifras astronómicas, hoy día tenemos que pensar en cifras genómicas. Realmente la cantidad de información que se necesita evaluar es muy grande. Y ese es el principal desafío que tenemos. Hoy día, sin la posibilidad de tener el acceso a un supercomputador, la verdad es que las posibilidades de poder desarrollar genómica y hacer evaluaciones y selección genómica se reducen bastante. Por lo tanto, yo diría que sí, ese es uno de los principales desafíos. El segundo desafío asociado a la cantidad de datos tiene que ver con nuestro nivel de comprensión. Nosotros somos muy malos para resolver problemas con más de 2 variables. Es decir, ya entender una correlación no es tan sencillo. Entender una interacción tampoco es fácil. Cuando tenemos que entender correlaciones e interacciones de miles de variables, entonces el tema se complica aún más. Es necesario todavía desarrollar mejores herramientas y software computacional para ser capaces de analizar todo esta montaña de datos que se están generando. Hoy día existen buenos algoritmos, son relativamente eficientes, pero se están desarrollando cada día mejores algoritmos para hacer esto aún más eficiente. Pero yo diría que ese es uno de los principales desafíos. Conclusiones de mi presentación. Primero, los programas de mejoramiento genético deben ser la base de cualquier sistema de producción de acuicultura. Si tú tienes o manejas un sistema de producción acuícola, tienes que preocuparte de cuál es la genética de tus peces. Más del 50% de tu resultado de producción está en esa cajita. Segundo, ¿por qué se implementa selección genómica? Se implementa selección genómica porque permite predecir de mejor forma cuál va a ser el breeding value de los reproductores, particularmente de los reproductores que son hermanos dentro de un mismo plantel. Y por lo tanto, si somos capaces de predecir de mejor forma cuál es el breeding value o de estimar de mejor forma cuál es el breeding value, podemos predecir entonces cuál va a ser el desarrollo o el resultado de la descendencia. Las oportunidades están, los costos de las tecnologías han disminuido realmente mucho, todas las empresas del ámbito de la producción acuícola están incorporando estas tecnologías en los últimos 4 o 5 años. Si lo haces ahora no estás llegando tarde, estás llegando de forma oportuna. Y claramente los resultados que se espera obtener de la adopción de estas tecnologías son significativas, es decir, se espera que el progreso sea todavía aún más rápido. Por último, las tecnologías son importantes, pero son el medio para. No olvidar los desafíos clásicos de la mejora genética, los diseños de los programas deben ser bien pensados, los diseños de las evaluaciones deben ser cuidadosamente planificadas. Hay problemas clásicos que no se van a acabar con genómica, las interacciones, las correlaciones, cómo medir adecuadamente los rasgos es sumamente importante, cómo medirlos, pasar de evaluaciones manuales o visuales, como decía el profesor Piñeira, a evaluaciones automáticas, es un desde en este momento. Y los desafíos de la genómica tienen que ver básicamente con el uso y el análisis de la información, el Big Data.